partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao. Hoy vamos a tener una sesión dedicada a Hegel y vamos a dividir el taller en 8 sesiones. La siguiente, que es miércoles, vamos a discutir 2 horas sobre Marx. La subsiguiente, el próximo viernes, vamos a hablar de Adorno y Horkheimer. A continuación, Habermas, seguido de Foucault. Robin Selicates, un joven representante de la teoría crítica. Axel Honneth, y finalmente la última sesión, que va a ser el miércoles 5 de julio, va a estar dedicada a Rahel Yeagy. Lo que hemos tratado de hacer es comenzar con 2 de las fuentes principales de la teoría crítica, Marx y Hegel. Luego, algunos de los representantes de la primera generación de la teoría crítica, Adorno y Horkheimer. Vamos a ver 2 textos del libro Dialéctica de la Ilustración, Concepto de Ilustración y la Industria Cultural. Luego vamos a ver a Habermas, representante central de la segunda generación de la teoría crítica. Finalmente vamos a ver en ese bloque a un outsider, el llamado segundo hijo de Adorno, Michel Foucault, que no es propiamente un representante de la Escuela de Frankfurt, pero actualmente ha sido reclutado por algunos jóvenes teóricos críticos a sus filas. Y luego el tercer bloque va a estar dedicado a 3 actuales y muy vigentes representantes de la teoría crítica, Axel Honneth, tercera generación, y 2 autores que podrían constituir una cuarta generación de la Escuela de Frankfurt, Rahel Yeagy, que estuvo hace un par de años en Lima, y Robin Selicates, que va a estar en septiembre. Hemos organizado un taller con Robin Selicates el 6, 7 y 8 de septiembre, así que separen la fecha, sobre uno de los temas en los cuales se especializa, que es la desobediencia civil. Bien, cada una de las sesiones, cada una de las 8 sesiones va a estar dirigida por un miembro del grupo de teoría crítica, y la idea es que cada uno trabaje el autor o los autores de su especialidad. Bien, me alegra tener tanto público. Nosotros pensamos que iban a venir 10 personas, contándonos a nosotros además, pero la cosa parece que pinta bien. Espero que vengan también las siguientes sesiones. Esto es Círculo de Lectura de Teoría Crítica. ¿Están seguros? ¿Sí? Ok, bien. Entonces comenzamos con Hegel. Para Hegel he escogido dos textos. Uno muy breve y otro no tan breve, pero que podría haber sido más breve de lo que realmente es. ¿Okay? Incluso Hegel dice que es innecesario. Estoy hablando del prólogo a la fenomenología del espíritu y la introducción. Fenomenología del espíritu, entonces, es el texto que vamos a tratar de discutir aquí. ¿Alguien conoce este texto? ¿Alguien le suena? ¿O alguien se ha atrevido a leerlo? ¿O a abrirlo? Supongo que sí, porque tendrían que haber leído las lecturas antes de venir. ¿Alguien lo conoce más o menos bien? ¿O alguien sabe de qué trata? ¿Alguien sabe por qué se llama así? ¿Alguien sabe por qué Hegel cometió la maldad de escribir un texto así? Ideas. Creo que algo de idea central del texto es esta frase que dice que lo que trata es que la filosofía deje de ser el amor por el saber y convertirse en el saber real, ¿no? Ya, ¿y dónde está esa frase? En el prólogo. Es en el prólogo, sí. ¿Y a qué se refiere? A tratar de que, o sea, ya después, digamos, buscando más adelante, detrás de la dialéctica, dejar de que la filosofía deje de ser pura especulación, digamos, y a través de un método, digamos, se aproxime, digamos, a lo real, digamos, con el concepto, por decirlo. Deje de ser especulación y se aproxima a lo real con el concepto. Sí, es verdad, y Hegel lo diría igual.
pero eso no se entiende mucho. Ese es el problema con Hegel, que tiene un montón de palabras raras que la mayoría de gente no entiende bien. Yo mismo a veces no entiendo de qué está hablando. Hay que hacer un esfuerzo especial por entrar al sentido. Y una vez que entra uno al sentido, se da cuenta de que lo que dijo en realidad no es tan difícil, ni es tan alejado de la realidad, ni del modo de pensar de uno mismo. Simplemente hay que hacer un poquito de esfuerzo. ¿Okay? Vamos a tratar de hacer ese esfuerzo ahora, entre todos. Bien, has dicho varias palabras importantes. Salir del terreno de la especulación, entrar al terreno de la ciencia, hacer que la filosofía sea ciencia, y has usado la palabra concepto. Es una palabra muy importante para Hegel. Vamos a trabajarla en un momento. ¿Alguien más sabe algo sobre la fenomenología? ¿Por qué se llama así? ¿Qué significa fenomenología del espíritu? ¿Qué significa fenomenología? ¿Qué significa fenómeno? Para Hegel. Y ya, lo que aparece, lo que se manifiesta. La palabra que usa Hegel en alemán, que no es muy distinta a la palabra castellana, fenómeno, pero Hegel utiliza adrede el término latino, es decir, una palabra alemana proveniente del latín, para traducir dos palabras que significan más o menos lo mismo en Kant. Kant, como ustedes saben, es uno de los archienemigos de Hegel. Hegel se pelea con todo el mundo, ¿okay? Es decir, con toda la filosofía anterior a él. Él creía que toda la filosofía anterior tenía algo de razón, pero no habían visto la cosa completa, habían simplemente captado una parte de la verdad, y él lo que quería hacer es poner en consonancia a todos estos filósofos para mostrarnos toda la verdad en su absolutez. ¿Okay? Kant utiliza dos términos para referirse al concepto de fenómeno. ¿Okay? Kant utiliza la palabra Erscheinung, pero también utiliza la palabra Schein, que tienen una raíz parecida. Sin embargo, significan cosas distintas. Erscheinung significa efectivamente lo que aparece, es decir, lo manifiesto. ¿Y qué cosa es lo que aparece? ¿A qué nos suena este término? ¿Qué es lo que aparece? ¿Qué es lo que aparece? Para Hegel sería la objetivación del espíritu. ¿El qué? Para Hegel sería la objetivación del espíritu. Ya, pero eso es un poco difícil de comprender, ¿no? La objetivación del espíritu, ya. Pero en términos más sencillos, ¿qué cosa puede ser lo que aparece? Los fenómenos. ¿Ah? Los fenómenos. Sí, los fenómenos. ¿Y eso qué es? ¿No real? A lo que tenemos acceso nosotros, ¿ok? Con nuestro conocimiento cotidiano, ¿ok? Nuestra conciencia nos permite captar lo que aparece. Para mí lo que aparece en este momento son todos ustedes. Para mí lo que aparece es esta habitación. Para mí lo que aparece es él con su cámara. Para mí aparece ese escritorio y la computadora. Todo aquello que se manifiesta y en su manifestarse se hace cognoscible para nosotros es die Erscheinung, la aparición o lo que aparece. Pero Schein para Kant tiene un sentido distinto. Tiene una raíz similar, pero significa otra cosa. Significa la apariencia. Erscheinung es lo que aparece, lo manifiesto, es decir, podríamos decir, lo que constituye el objeto de nuestro conocimiento acerca del mundo. Lo que puede ser conocido, lo que puede ser aprehendido por nuestra conciencia. Pero Schein para Kant es la apariencia. ¿Y qué cosa es la apariencia? ¿Qué significado tiene el término apariencia en castellano? Algo que parece, pero que no es. Algo que aparece en lugar de otra cosa. Una, digamos, falsa apariencia. ¿Okay? O un falso aparecer. Kant distingue claramente estos dos conceptos. Pero Hegel, adrede, los reúne en un solo concepto, en el concepto de fenómeno. Para Hegel, el fenómeno es tanto lo que aparece como la apariencia. Y aquí las cosas comienzan a complicarse, como todo en Hegel, a quien le gustaba la dialéctica. Cuando ustedes escuchan la palabra dialéctica, posiblemente piensen en esa triada espantosa de tesis, antítesis y síntesis. Olvídense de eso, eso no es.
¿Okay? La dialéctica es otra cosa. Vamos a ver qué es aquí. ¿Okay? Dialéctico, para empezar, por ejemplo, es el tipo de relación que hay para Hegel entre lo que aparece y la apariencia. ¿Okay? ¿Por qué Hegel, si ya había dos palabras distintas para designar dos cosas distintas, se le ocurre juntarlas en un solo concepto y complicarnos la vida? ¿Qué es lo que Hegel está tratando de hacer con eso? ¿Qué creen? Tratar de volver a solucionar el dualismo que había generado la expresión de la modernidad. Exactamente. Hegel es un superador del dualismo. ¿De qué tipo de dualismo? ¿Perdón? Un dualismo cognitivo. Ya, ¿y qué cosa es un dualismo cognitivo? Pongamos entre paréntesis un rato esto, ¿ok? Y vayamos a otra cosa. Un ratito. ¿Ustedes saben algo? ¿Ustedes tienen algún tipo de conocimiento? ¿Ustedes pueden percibir el mundo? ¿Su conciencia tiene algún contenido? Ustedes pueden percibirme a mí ahorita delante de ustedes. Ustedes pueden estar pensando que tienen hambre. Ustedes pueden estar pensando que está hablando ese sujeto. Ustedes pueden estar pensando que se están aburriendo, que quieren irse o que podrían estar haciendo cualquier otra cosa antes de estar aquí. ¿Okay? Su conciencia tiene siempre un objeto al cual va a dirigir. Pero en tanto que la conciencia se dirige a un objeto, lo único que existe en ese momento es el objeto, no la conciencia. ¿Okay? Veamos la cosa más o menos así. La conciencia está dirigida a un objeto. Es nuestra forma más básica de comunicarnos con la realidad. ¿Okay? A través de objetos de conciencia, que pueden tener distintas formas de aparecer en nuestra conciencia. Pueden ser deseos, pueden ser gustos, pueden ser sentimientos, pueden ser conocimientos. Todo eso constituye objetos de conciencia. ¿Okay? El asunto, dice Hegel, es que cuando nuestra conciencia se dirige a un objeto, lo único que existe en ese momento es el objeto. Y además es un objeto que nosotros percibimos como un objeto real, como algo que existe, como algo que está presente. Cuando uno tiene frío, sabe que tiene frío. Cuando uno tiene hambre, sabe que tiene hambre. Cuando uno ve algo delante de sí, lo está viendo ahí y sabe que lo está viendo. Pero en el momento en el que la conciencia funciona, solamente existen estos objetos. Y no solamente es que existan, sino que existen como algo verdadero para nosotros. Eso es lo que aparece, habíamos dicho hace un momento. ¿Okay? La sensación de frío, la sensación de hambre, el objeto frente a nosotros, nuestro saber acerca del mundo, es lo que aparece, está presente. Y como está presente, nosotros lo experimentamos como algo real, como algo verdadero. Y por lo general, dice Hegel, no ponemos en duda esos objetos. Nosotros solemos asumir de manera ingenua, tal vez, que los objetos de nuestra conciencia existen y son reales, que están allí, porque los vemos con claridad, porque los sentimos con claridad, porque los percibimos con claridad. ¿Ok? Sin embargo, continúa Hegel en la introducción a la fenomenología del espíritu, hay momentos en los cuales nuestra conciencia puede tomar conciencia de que aquello que nosotros creemos conocer como el objeto real es simplemente nuestro saber del objeto y no el objeto como tal. En términos hegelianos, lo que dice es que en un momento nuestra conciencia se da cuenta de que el objeto no es el objeto en sí, sino el objeto para nuestra conciencia.
¿Okay? Por ejemplo, ustedes estaban viniendo a este salón para participar en este taller y vieron a alguien en la puerta, vestido como yo, ¿no?, de mi tamaño y con un plumón en la mano. Lo primero que ustedes pensaron es, ahí está Gianfranco. Yo me llamo Gianfranco por si acaso. Ahí está Gianfranco. ¿Okay? Alguien, por supuesto, que me conocía de antes. En tanto que ustedes me perciben y se aparece en su mente el pensamiento, ahí está Gianfranco, ese pensamiento, el objeto de conciencia, el pensamiento, es para ustedes verdadero, es real, está allí y ustedes creen en él. Sin embargo, conforme se van aproximando más, se dan cuenta de que era una persona que simplemente se parecía a mí, que no era realmente yo. Y en ese momento ocurre lo que Hegel dice, que lo que inicialmente era el objeto en sí, el objeto verdadero, empieza a ser reconocido simplemente como un objeto para mi conciencia. Ya no es Gianfranco. Ese saber ya no es verdadero. Y en ese momento surge la figura de la autoconciencia. La conciencia no solamente está dirigida al objeto, sino que la conciencia se dirige sobre sí misma y reconoce su error. Reconoce que lo que creía que era el objeto en sí es simplemente un objeto para su propio saber. Ya no es un conocimiento real. En el momento en el que la conciencia toma conciencia de sí, es decir, se vuelve autoconciencia, reconoce que la apariencia inicial es simplemente una ilusión. Que esto que se manifestaba como lo que está allí, verdadero para nosotros, simplemente es una apariencia de lo verdadero. Ya no es lo verdadero. Es una falsificación de lo verdadero. Con lo cual, nuestra conciencia aprende a dudar de sus propios contenidos. Se vuelve, dice Hegel, una conciencia escéptica. Pasa de ser una conciencia dogmática, es decir, una conciencia que está 100% segura de su propio saber, y se convierte en una conciencia que duda, que es capaz de reflexionar sobre su propia actividad y poner en tela de juicio sus anteriores conocimientos. Inicialmente, entonces, la conciencia está segurísima de lo que sabe. Pero puede ocurrir algo en su actividad que la hace dudar de que ese conocimiento, que en un inicio era un conocimiento dogmático, la hace dudar de que ese conocimiento sea verdadero. Y reconoce a su objeto como una simple apariencia, ya no como el fenómeno, ya no como lo que aparece, ya no como lo verdadero, sino como algo que es simplemente una imagen, una ilusión de lo verdadero. Y puede dudar, y puede reconocer que se equivoca. ¿Ok? Lo que Hegel quiere mostrar con esto es que el conocimiento no es algo que simplemente ponga en contacto a la conciencia con un objeto, que es justamente lo que afirmaban los filósofos anteriores a Hegel, dice él, sosteniendo justamente este dualismo que él está criticando. El dualismo está aquí claro. Conciencia por un lado, objeto por otro. Es decir, el dualismo entre un sujeto que conoce y un objeto que es conocido. La conciencia es pues subjetiva y está enfrentada a un mundo que es lo que tiene que ser conocido. Este dualismo es lo que Hegel quiere superar. Ya no hay, dice Hegel, un mundo ahí objetivo de cosas en sí que son verdaderas en sí mismas y que tienen que ser conocidas por la conciencia. Ese dualismo, esa relación sujeto-mundo, es muy fuertemente criticada por Hegel. ¿Okay? Y para poder criticarla, es que Hegel construye esta dialéctica entre dos conceptos aparentemente opuestos, entre lo manifiesto y la mera apariencia.
Porque lo que dice Hegel es ambas cosas están en la conciencia. La conciencia no tiene forma de ir más allá de sí misma, dice Hegel, detrás del mundo y tener acceso a las verdades absolutas. Esa no es la forma, dice Hegel, como han leído ustedes en el prólogo, de acceder al conocimiento absoluto, al saber absoluto. El saber absoluto no es la correspondencia perfecta entre una conciencia y su objeto, como si tuvieran que encajar. El saber absoluto, dice Hegel, es algo que se logra luego de un camino muy tortuoso, luego de una enorme cantidad de experiencias fallidas, donde la conciencia va cayendo en errores y va reconociendo estos errores y se va corrigiendo ella misma, como el ejemplo que les he puesto. A ese camino tortuoso que sufre la conciencia desde sus formas más ingenuas hasta una elevación a un conocimiento cada vez más claro y perfecto, es a lo que Hegel llama la experiencia de la conciencia. La experiencia de la conciencia es este constante movimiento dialéctico que consiste en una conciencia que se va autocorrigiendo, ella misma. ¿Cuál es el título que lleva la fenomenología del espíritu al iniciar la introducción? Chequéenlo, si lo tienen, ¿no? Hegel jugó con dos títulos para este libro. Y como se vivían épocas complicadas en Alemania, en Jena, en esa época, Napoleón estaba entrando a la ciudad con su ejército, ¿no?, a invadirlo. Hegel tuvo que escribir este libro de manera muy apresurada, enviándole textos de manera un poco desordenada al editor, que iban publicándose conforme se iban recibiendo. Entonces hubo dos títulos con los que Hegel estaba jugando para ponerle. Y al final, por un error editorial, parece, se publicaron los dos títulos. El primero es con el que se ha hecho conocido este libro, que es Fenomenología del Espíritu, y el segundo es un sinónimo, que es Ciencia de la Experiencia de la Conciencia. La Fenomenología del Espíritu es una ciencia que va a explicar cuál es la experiencia de la conciencia. Eso significa simplemente que el libro lo que contiene son las distintas etapas por las que transita la conciencia, desde el saber más ingenuo acerca de la realidad hasta el saber más claro. Y este camino está guiado por procesos de autocorrección constante del propio saber de la conciencia. Les decía que para Hegel, y yo coincido con él, la conciencia únicamente puede tener acceso a lo que está contenido en ella misma. La conciencia no puede salir de sí misma para tener una contemplación directa del absoluto. Esta idea la critica Hegel y se burla de ella una y otra vez en el prólogo, ¿no? Cuestiona a los místicos, cuestiona al conocimiento no conceptual, que tiene que ver con una contemplación del absoluto, critica a la religión, por eso, critica esas formas de pseudo conocimiento que nos ponen en contacto directo con el todo, dice Hegel. Eso es un error. La única forma de conocimiento es por medio del concepto. Los conceptos constituyen el contenido de la conciencia. Y los conceptos son aquello en lo que la conciencia cree y es aquello que tiene que ser corregido permanentemente por la conciencia a través de una labor escéptica permanente, a través de este movimiento dialéctico que no termina. Dialektische Bewegung, dice Hegel. El Dialektische Bewegung, el movimiento dialéctico, es sinónimo de la experiencia de la conciencia. O dicho de otra manera, la experiencia de la conciencia es un movimiento de autocorrección permanente, donde se va alternando entre lo que aparece y la apariencia.
lo que en un inicio aparece como verdadero, de repente resulta que solo era una apariencia, lo cual nos tiene que llevar a corregir nuestro conocimiento acerca del mundo y a reconocer que nuestro conocimiento, así como nuestra conciencia, son falibles. Eso, repito, es lo que significa para Hegel salir de una actitud dogmática y entrar a una actitud escéptica o, mejor aún, a una actitud crítica con respecto a lo que nosotros sabemos, que luego vamos a reconocer que solo creíamos saber. Ahora, ¿qué tiene que ver todo eso con la teoría crítica? Porque Hegel constituye una de las fuentes principales, quizás el eje, constituye la estructura metodológica de la teoría crítica. ¿Tiene esto que acabo de decir algo que ver con la crítica social? Es decir, con lo que hace la teoría crítica. ¿Qué opinan? ¿Alguna idea? Sí. Se supone que una crítica, y más aún una crítica social, política finalmente, tiene nociones de lo que es justo, de lo que es verdadero, de lo que es correcto. Entonces, en función de esas nociones básicas, de esos paradigmas, realiza su crítica. Si no, no tendría sentido. Tiene un referente conceptual, un referente moral incluso. Exacto. Eso que estoy diciendo ahorita está todavía dentro del plano epistemológico, ¿okay? Todavía nos suena mucho a ciencia. Pero esto se puede traducir de manera exacta al ámbito teórico-práctico. Perdón, al ámbito teórico-práctico, al ámbito moral, al ámbito político. Tiene una contraparte casi exacta en el ámbito práctico. ¿Okay? ¿Por qué? ¿De qué manera creen ustedes que funciona esta corrección que opera en la conciencia cuando la aplicamos al mundo de lo práctico? Conceptos. Usemos la palabra clave, conceptos. Sí. Están cuestionando en todo momento los criterios que utilizamos para poder hacer la crítica. Una pregunta, de repente les ayuda a responder. Habíamos dicho que la conciencia, que la experiencia de la conciencia consiste en autocorregirse permanentemente, en reconocer errores y superarlos. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí queda claro? Ok, cuando ustedes corrigen algo, cuando ustedes reconocen algo como un error, ¿qué es lo que necesitan? Para poder reconocer que algo está mal, que algo es erróneo, que algo está equivocado. Un fundamento. Un fundamento o... ¿Y eso es qué? ¿Un qué? Un criterio. ¿Y cómo funcionan esos criterios? Si ustedes en este momento están pensando que este taller es una tontería, ese juicio con respecto al taller es un mal taller, ese juicio negativo con respecto al taller necesita haber sido comparado con un criterio normativo. Necesita haber sido comparado con un modelo. Porque si no, ustedes no tendrían cómo saber que esto está mal. Para poder ustedes evaluar a algo como bueno o como malo, necesitan haberlo comparado con otra cosa. ¿Están de acuerdo con eso? Ok. La pregunta que se hace Hegel es, ¿de dónde sale ese criterio que usa la conciencia para evaluar sus contenidos? Si hemos dicho que la conciencia, en su experiencia, está permanentemente corrigiendo sus contenidos, necesita un criterio para poder darse cuenta de que lo que pensaba que era correcto en realidad era un error. ¿De dónde sale ese criterio? Hegel dice, la filosofía anterior pensaba que ese criterio estaba sobre
la conciencia y sobre el objeto. Pensaba que era un criterio preexistente, que había existido siempre, que no cambiaba. Un método, dice Hegel, un instrumento, una herramienta, dice Hegel, utiliza la palabra Werkzeug en el prólogo, herramienta en alemán. Es una herramienta que nos permite evaluar si la conciencia corresponde al objeto. Ese era el modo de conocimiento anterior, dice Hegel. Tenías tres elementos entonces: el sujeto que conoce, el objeto que iba a ser conocido y el instrumento que te permitía saber si una cosa correspondía con la otra. Si correspondía, era verdadero. Si no correspondía, era falso. Eso, dice Hegel, es una estupidez. Porque, ¿cómo hace la conciencia para tener acceso a ese tercer elemento? ¿De dónde sale? ¿Qué tipo de actividad cognitiva es la que le permite a la conciencia salir de sí misma y contemplar algo que además es eterno? Un criterio de adecuación perfecta entre su conocimiento y el objeto. Eso es todo lo que Hegel está criticando en un lenguaje, es verdad, bastante hermético en el prólogo. Con bastante humor, además. Claro, es alemán, ¿no? Con bastante humor lo critica. ¿Se acuerdan de esa parte? De Hegel habla, se las he dicho hace un momento también, de que no hay forma, pues, de que el sujeto, de que la conciencia tenga acceso a este criterio trascendente, externo a ella misma, que le permite evaluar si corresponde lo que ella cree con la realidad. Es una tontería. Ese criterio externo, ese criterio trascendente, dice Hegel, nunca se ha podido probar realmente. Es un simple postulado de las filosofías anteriores. En Kant, en Fichte, en Schelling, en todo el mundo. Era un postulado que nunca pudo ser demostrado realmente. Dice Hegel, a los filósofos del idealismo alemán, que son todos los filósofos alemanes antes de él, ¿no?, les encantaba inventar principios normativos, inventar criterios de adecuación, pero nunca explicaban de dónde salían. Y utiliza la frase, eran disparados como con una pistola, ¿no? Su hobby era disparar principios, inventar principios, ¿no? El yo puro de Fichte, ¿no?, el yo trascendental de Kant. Su existencia no estaba demostrada. Se suponía que la conciencia podía tener un acceso privilegiado a esos principios y utilizarlos después como criterio de adecuación entre su conocimiento y el mundo. Una tontería, dice Hegel. ¿Por qué? Porque la conciencia, a lo único que tiene acceso es a su propio contenido. No puede salir de sí misma. Por eso, dice Hegel, no podemos separar, como si fueran dos realidades distintas, la ilusión de lo que aparece, lo falso de lo verdadero. Ambas están en la conciencia, solo que se van sucediendo en este proceso dialéctico, mediante un reconocimiento crítico reflexivo, que es la actitud escéptica por la que tiene que pasar la conciencia para aprender, necesariamente. El aprendizaje de la conciencia es entonces un camino muy complicado, es toda una experiencia dolorosa, porque a todos nos duele reconocer que nos hemos equivocado, a mí un montón. Es un camino muy complicado, muy doloroso, pero necesario para poder corregir nuestro conocimiento y alcanzar un conocimiento cada vez mejor. Y claro, alcanzar un conocimiento cada vez mejor es simplemente aprendizaje. Por eso dice Hegel en el prólogo tantas veces que el conocimiento absoluto no es algo a lo que se puede acceder de manera mística, de una vez y para siempre. El conocimiento absoluto es el resultado de un largo proceso de corrección, habiendo asumido una actitud crítica, escéptica y reflexiva con respecto al propio saber. Pero, como para corregir nuestro saber necesitamos de un criterio, y como este criterio no puede ser trascendente a la propia conciencia, este criterio tiene de alguna manera que estar dentro de la propia conciencia también. Porque no hay nada fuera de la conciencia. La conciencia sabe lo que sabe, evalúa lo que cree que sabe y utiliza un criterio
para evaluar lo que cree que sabe sin salir de ella misma. Ese criterio que la propia conciencia tiene que encontrar en sí misma para evaluar sus conocimientos presentes se llama un criterio inmanente. Ya no es un criterio trascendente o exterior a la conciencia, sino es un criterio inmanente a la propia conciencia. La conciencia entonces es capaz de criticar su propio contenido utilizando un criterio normativo que es inmanente a ella misma. Y eso se llama crítica inmanente. Crítica inmanente es, por cierto, el concepto más importante de la teoría crítica. La Escuela de Frankfurt gira en torno al concepto de crítica inmanente. Y aquí quizás ya puedan empezar a verse los vínculos con Hegel. Esta idea de que para criticar algo tenemos que utilizar criterios que formen parte de ese algo que estamos criticando. Demos un salto de lo teórico hacia lo práctico. Cuando ustedes ven por la tele que en estos remotos e incivilizados países musulmanes a las mujeres les tiran ácido en la cara por haber salido sin burka, ustedes automáticamente emiten un juicio moral, ¿no? Algo los indigna, algo empieza a hervirles por dentro, ¿no? Algo les molesta, algo de alguna manera los obliga a decir eso está mal, malditos sean, ¿no? O algo así. Bien. Algo los lleva entonces automáticamente casi a emitir un juicio negativo frente a algo que están observando. Si ustedes aceptaran que están criticando a esa sociedad desde sus criterios de evaluación occidentales, es decir, utilizando los derechos humanos y estas cosas, eso sería una crítica externa. Crítica externa se llama aquella crítica que utiliza un criterio de evaluación que es externo a aquello que se está criticando. Crítica inmanente es la forma de crítica que busca el criterio al interior de aquello que vas a criticar. ¿Y cómo se lleva a cabo esto? ¿Tiene sentido esto? ¿Se puede? ¿Se puede hacer crítica inmanente? Crítica externa es muy fácil de hacer, ¿no? Es lo que hacemos todos nosotros cada día. Usamos los propios valores, las propias creencias, las propias concepciones del mundo para criticar cosas que vemos, ¿no? Son nuestros criterios los que nos sirven para evaluar, para llevar a cabo juicios con respecto a algo que observamos o que experimentamos. ¿Okay? Crítica externa es la forma más común de hacer crítica, pero al mismo tiempo es la más inefectiva. Porque normalmente a lo que lleva a la crítica externa es a un enfrentamiento entre dos formas distintas de ver la realidad. Y Hegel dice también, cuando se habla de opiniones o de creencias particulares, una creencia vale exactamente que cualquier otra, lo mismo que otra creencia. No hay modo de saber quién tiene la razón. Por lo tanto, uno puede pasarse la vida criticando a otra cultura con sus propios estándares, mientras que la otra cultura no va a hacer caso, porque va a entender que esa crítica es una intromisión en su propia forma de vida. Así como nosotros no aceptamos las críticas que vienen desde fuera, desde otros estándares. No nos la creemos, no nos convence, no cambiamos. Cuando nos damos cuenta de que alguien nos está criticando utilizando criterios que nosotros no compartimos. Ahí simplemente hay un conflicto que no se puede resolver. Simplemente son dos arbitrariedades que chocan y ninguna está dispuesta a ceder. Eso lo vio también Hegel, al decir que cuando se trata de un conocimiento basado en creencias puramente subjetivas o arbitrarias, lo mismo vale una que la otra. No hay forma de llegar a un acuerdo acerca de cuál tiene la razón. Entonces, esta forma de hacer crítica externa, tanto en la teoría como en la práctica, no es que esté
necesariamente equivocada o que no se dé, se da. Pero cuando se da, tiene poca utilidad. Porque no lleva a un cambio en nada. Aquel que tú criticas sigue creyendo lo que creía antes de que lo critiques. Y tú, cuando te sientes criticado por alguien que comparte estándares que tú no, pues igual, no te convence, no cambias, sigues haciendo lo mismo. Entonces no lleva a nada. Porque el propósito de una crítica es que se genere algún cambio, pues. Así como la conciencia, cuando se criticaba, era llevada a modificar su anterior conocimiento y estar un poco más cerca de la verdad, así también cuando se critica algo en la sociedad, el chiste es que cambie algo en la sociedad, que la sociedad sea un poquito mejor, que la sociedad experimente alguna forma de progreso. Si no cambia, por gusto se critica. La crítica está esencialmente vinculada a la transformación, tanto en el ámbito epistémico, en el ámbito científico, como en el ámbito práctico. Es igual. La crítica siempre tiene que conducir a una transformación, si no, no tiene ninguna función, ni científica ni práctica. Entonces, si estamos de acuerdo con Hegel en que la crítica trascendente no tiene mucha utilidad, vayamos entonces a ver qué nos ofrece esta otra forma de crítica, la inmanente, y cómo puede funcionar. ¿Cómo puede funcionar la crítica inmanente? Ustedes que ya leyeron la introducción. La introducción, estas 8 o 10 páginas de la introducción a la fenomenología del espíritu, son una de las exposiciones más geniales acerca de cómo funciona la crítica inmanente. ¿Okay? Es genial, es genial. Es algo que podría decir letra por letra Axel Honneth, Rachel Yegi, Martin Zarr actualmente. ¿Okay? Te explica con una claridad rara en Hegel, ¿no? Cómo la propia conciencia va reconociendo a través de un criterio que ella misma descubre en sí que estaba en un error y va corrigiendo su saber acerca del mundo. ¿Cómo funciona esta crítica inmanente? ¿O cómo creen ustedes? A ver, dejen a Hegel un ratito de lado si les causa mucho drama y piensen ustedes cómo puede funcionar la crítica inmanente. Tómense su tiempo. ¿Cómo funciona? La crítica inmanente. A través de una suerte de reconstrucción en la cual se busca encontrar los principios de aquello que estamos buscando criticar o generar un cambio para que en el caso de que sea una persona o en el caso de que sea una sociedad, a través de su propia interpretación de lo que debiera buscar bajo sus principios, que venga la conclusión lógica de que está algo mal, ¿no? Algo está cuadrando. O sea, como la búsqueda de unas disonancias, ¿no? ¿Puedes poner un ejemplo? Sí, está bien. ¿Se te ocurre algún ejemplo? Si creas en la democracia y en los derechos humanos, Ya. pero creas que votar por Fujimori y por Fujimori está Ya. bien. ¿Sabes qué es lo genial? Que no se trata de utilizar a Hegel como alguien que desarrolló una forma de crítica inmanente desde las ciencias y luego tratar de aplicarla a la realidad práctica. Porque, digamos, más bien la realidad práctica te da los ejemplos que te sirven para entender a Hegel. No son cosas que están divorciadas. Ustedes saben que Hegel no creía en esta separación tan clásica entre teoría y práctica, ¿no? Para ella se trata del mismo conocimiento. O sea, es algo que se sucede de manera natural, el paso de la teoría a la práctica. O sea, es la misma capacidad cognitiva la que nos permite conocer la realidad social, la realidad política, lo práctico, que los conceptos de la ciencia. Que no son cosas que pertenezcan a dos universos ontológicos separados ni distintos. ¿Okay? Y eso permite justamente que usando ejemplos prácticos, además ejemplos que no son familiares a nosotros, podamos entender un poco mejor a Hegel. ¿De qué está hablando cuando habla de este proceso de autocorrección inmanente? ¿Okay? Y Giancarlo ha dado un par de ejemplos interesantes. ¿Okay? Yo voy a mencionar algunos otros. La clave está
otra vez en la palabra concepto, ¿ok? Concepto, ¿cómo se dice en alemán concepto? Muy bien, Begriff. ¿Y qué cosa es Begriff? ¿Qué forma verbal? ¿A qué forma verbal se asemeja? Es el pretérito de la palabra begreifen. ¿Qué cosa es begreifen? Este es captar, sí, coger. ¿Okay? Sí, tiene también un doble sentido, por si acaso. Pero begreifen es, en el sentido más amplio del término, es coger algo, captarlo, ¿okay? Atraparlo. ¿Okay? Y eso es justamente lo que es un concepto. Un concepto es algo, es captado. Y por eso los conceptos son los contenidos de la conciencia. Es lo que la conciencia coge, lo que la conciencia atrapa. Y empieza a formar parte de ella misma. ¿Okay? Un concepto es un contenido de conciencia. El asunto es que cuando nosotros escuchamos la palabra concepto, decimos, ah, mira, este es un cognitivista o un racionalista, ¿no? A mí me gusta más la filosofía francesa, así que guácala, ¿no? Pues no es cierto, ¿no? En realidad los conceptos no tienen que ver necesariamente con un racionalismo radical, ni tienen por qué excluir ni las emociones, ni todos los componentes afectivos de una persona. Un concepto, simplemente para Hegel también, es algo que nos permite una comprensión acerca de cualquier cosa. Un concepto es aquello que es aprehendido, con H, dentro de nuestra conciencia. Un concepto puede ser algo que se desarrolla en una fórmula matemática, el concepto de la línea, el concepto del ángulo, pero un concepto también puede ser, no sé, aquello que aparece en nuestra conciencia cuando pensamos en una mesa, el concepto de mesa, o en un caballo, o en un salón de clases, pero hay conceptos que no se refieren a objetos, que pueden ser percibidos. Un concepto también es la libertad. Un concepto también es la democracia o la igualdad. Todos esos son conceptos. Concepto es todo aquello que puede aparecer ante nuestra conciencia y que simplemente puede ser comprendido. Claro, cuando hablamos de comprensión, tenemos que tomar en cuenta de que hay varios niveles de comprensión. Y aquí la cosa se pone interesante. Cuando nosotros escuchamos la palabra mesa, más o menos estamos de acuerdo acerca del contenido de ese concepto. No necesariamente nos representamos una mesa con sus 4 patitas, pero lo captamos. Sabemos de qué se está hablando. Las mesas pueden ser de distintos colores, distintas formas, distintos tamaños, pero de alguna manera, al escuchar la palabra mesa, nosotros sabemos de qué se nos está hablando. Y cuando empezamos a conversar y ponernos de acuerdo para ver si realmente todos creemos que lo que está dentro del concepto mesa es lo que creíamos, pues podemos remitirnos a objetos que pueden ser vistos por todos y decir, sí, pues no, eso es una mesa. Entonces hay conceptos como el de mesa, como el de zapato, como el de pantalón, techo, salón, puerta, que no son conceptos tan polémicos o, como se dice en inglés, conceptos muy contestados, ¿no? Son conceptos sobre los cuales no hay mucha ambigüedad cognitiva. Más o menos todos tenemos claro cuál es su referente. Pero no todos los conceptos son así, ojalá. Porque cuando decimos libertad, también todos creemos que entendemos la palabra libertad. Cuando escuchamos democracia o igualdad, todos creemos y de hecho todos sabemos de qué se está hablando. No hay nadie, creo, en el mundo occidental al que le sea completamente ajena la palabra libertad o la palabra democracia. Axel Honneth dice con razón que libertad es el ideal de la modernidad, que de una u otra forma todas las luchas y movimientos sociales, prácticas e instituciones en la modernidad
están y han estado y estarán dirigidas a una realización más perfecta de la libertad. Es raro o incluso imposible encontrar a alguien que no valore la libertad y que prefiera renunciar a ella. Todos queremos de una u otra manera ser libres. Todos buscamos medios de realización de la libertad. Todos tenemos de alguna manera el concepto de libertad. Sin embargo, no ocurre con la libertad lo mismo que ocurre con las mesas o con las sillas o con las puertas, donde hay más o menos una forma clara de determinar de qué se tratan estos conceptos y estos objetos. La libertad es un concepto que no se puede definir con la misma facilidad. Pero eso no significa que nosotros no sepamos lo que es la libertad. ¿Ustedes saben lo que es la libertad? Sí, yo también. Pero vamos a ponernos a discutir qué cosa es la libertad y van a ver cómo nos quedamos aquí hasta el 2021, con suerte. ¿Okay? Posiblemente no lleguemos a ningún tipo de acuerdo acerca de qué es la libertad. Así como es muy fácil llegar a un acuerdo acerca de qué es una mesa, con la libertad, con la igualdad, con la democracia y con todos estos conceptos prácticos no pasa lo mismo. ¿Okay? Lo que quiero decir son varias cosas. En primer lugar, que no hay una diferencia ontológica fuerte entre un concepto teórico y un concepto práctico. Ambos son conceptos. Ambos son contenidos que pueden ser representados por nuestra conciencia. Pero quizás en el ámbito de lo práctico, los conceptos sean más difíciles de definir y haya menos acuerdo porque son conceptos que no tienen un referente exacto en el mundo. Son conceptos que quizás tengan una forma distinta de ser aprendidos. Y son estos conceptos los que le interesan a la teoría crítica. Y son los conceptos estos los que con mayor claridad pueden explicar de qué está hablando Hegel cuando habla de ese proceso de corrección inmanente por el que tiene que pasar la conciencia en pos de un mejor aprendizaje. ¿Por qué? ¿Hay algún vínculo ahora entre esto con la crítica de la sociedad o todavía no hay nada que hayan encontrado? ¿Con la crítica inmanente de la sociedad? ¿Se va viendo algo por ahí o todavía? ¿Están entendiendo? Ok. ¿Estoy yendo muy rápido? ¿Sí? ¿No? ¿Quién no está entendiendo nada? Levante la mano. Es normal, es parte de la experiencia de la conciencia. Sí. ¿Qué pasa con Berkeley? ¿Con qué? Con Berkeley cuando Sí. afirma ser es percibir, Ajá. ser percibido. Ujú. O con el monismo materialista de Spinoza. ¿Hay alguna relación? ¿Son antecedentes de Hegel? Sí, por supuesto. Todos los filósofos son antecedentes de Hegel de alguna manera. Y todos los filósofos, en realidad, según Hegel, tienen algo de razón, ¿no? Simplemente que su concepción es por uno u otro motivo, no equivocada, sino unilateral. Es una de las palabras favoritas de Hegel cuando se trata de criticar a un filósofo, ¿no? No es que esté equivocado, sino que no vio el todo, ¿no? Su concepción no está mal, sino es unilateral. Uno por empirista, el otro por racionalista o esencialista, ¿no? O por tal o cual otro motivo, pero no lograron explicar la manera en que la conciencia puede llegar a un conocimiento cada vez más perfecto, siendo consciente de su propia actividad, ¿no? Todos los filósofos anteriores a Hegel, cree él, no habían logrado superar este dualismo. Todos caían de una u otra manera en el mismo error, ya sea sosteniendo la existencia de la realidad exterior, suponiendo que la realidad en realidad venía por parte de la propia conciencia frente al mundo, pero todos generaban una ruptura que luego no podían solucionar.
entre el sujeto, entre el yo y la realidad. Entre subjetividad y objetividad, o entre libertad y naturaleza en el caso de la filosofía moral, ¿no? Eso es algo que le critica muchísimo a Kant, por ejemplo. Kant trató de fundamentar un principio supremo de la moralidad, con lo cual hizo desaparecer el mundo, construyó un concepto trascendental y absoluto de libertad, y luego pretendió que los sujetos morales reconstruyeran el mundo a su imagen y semejanza, supuestamente cumpliendo los designios de una razón pura. No hay nada más absurdo para Hegel que eso, porque eso claramente lleva a una arbitrariedad tan absoluta como la libertad absoluta kantiana, y al terrorismo de la conciencia moral pura, etcétera, etcétera, ¿no? Finalmente todo el mundo cree estar en posesión de la razón pura y actúa guiado por la razón pura, pero cada uno hace lo que le da la gana. Y además se siente justificado y legitimado para hacerlo. Porque claro, si la razón pura me lo dice, tiene que ser verdad. Entonces, esos dualismos causados por todos los filósofos anteriores es lo que Hegel ya no quiere aceptar y lo que Hegel quiere superar. Entonces Hegel ya no parte de esta distinción ontológica. Hegel parte de la forma más ingenua y más básica que tiene el ser humano de conocer. Parte de un error, en otras palabras. Hegel dice, ¿cuál es la manera más simple que tiene una persona de contactarse con la realidad? Y la forma más simple que tiene una persona de hacerlo es creyendo que lo que está ahí afuera es verdadero. Esa es la percepción sensible, que es con lo que empieza la fenomenología del espíritu, ¿no? La conciencia sensible, la certeza sensible, ¿no? Y luego la certeza sensible va dándose cuenta de que ese mundo que está allí en realidad es algo distinto a ella misma. Luego se va a dar cuenta de que reflexionando sobre ella misma, pues esa otra cosa no existe independientemente de sí misma, sino que forma parte de una comunidad que ha creado esos significados, entonces reconoce a los otros y así va avanzando en ese proceso de conocimiento de sí misma y de la realidad como lo que efectivamente es, ¿no? Y son 6 etapas principales por las que pasa la conciencia hasta llegar al saber absoluto, ¿no? Como ustedes podrán haber visto en el índice de la fenomenología. Pero bueno, volviendo al asunto en el que estábamos. ¿Puede haber alguna relación entonces entre esto que estaba diciendo y el concepto de crítica inmanente de la sociedad? ¿Por qué creen ustedes que les fue útil a los primeros teóricos críticos de la escuela de Frankfurt recurrir a Hegel y recurrir a la fenomenología? No a la ciencia de la lógica, no a la filosofía del derecho, sino a la fenomenología. Estábamos yendo por buen camino. ¿Qué más se les ocurre? Básicamente, se me ocurre que de alguna manera, a través de la fenomenología se puede evitar el dogmatismo. ¿Ya? Y eso es importante para, de alguna manera, si queremos entender la sociedad, tener una actitud crítica frente a los conceptos sociales, es importante no caer en el dogmatismo. Y eso es a través de, justamente, del autocorregimiento. Uh-huh. ¿Y qué cosa significaría dogmatismo en ese sentido? Conceptos que estén sin capacidad de ponerse a cuestión. Incuestionables en todo caso, conceptos que sean... Ya, ajá. Voy a poner un ejemplo que quizás va un poco más allá de Hegel, pero luego voy a volver a Hegel para tratar de articularlo, ¿ok? ¿Puedo? ¿Me permiten ir más allá de Hegel? Ok. Un concepto, ¿ok? Un concepto, en este caso, una categoría social.
¿Saben lo que es una categoría social? ¿Cuál puede ser una categoría social? Una categoría, en este sentido, es algo, un concepto que nos permite pensar a la sociedad. ¿Ok? ¿Cuál puede ser una categoría social? ¿Ah? Es género, ok, sí, exactamente, ¿no? Yo voy a pensar en algo un poco asociado, porque además voy a tocar ese tema, que es matrimonio. ¿Ok? El matrimonio es una categoría social, además una institución social para nosotros. Entonces, nuestro concepto va a ser el matrimonio. Este ejemplo me gusta mucho porque esto permite explicar bastante bien a Hegel, a la teoría crítica, y además es un ejemplo muy actual y real. Es más que un ejemplo. El matrimonio es una institución social y el matrimonio es además una categoría que nos permite entender una parte de la sociedad. ¿Okay? Cuando ustedes escuchan la palabra matrimonio, saben de qué se trata el asunto. ¿Okay? Y además el matrimonio es una de las instituciones que Hegel trabaja en su filosofía del derecho, porque es una institución central para la sociedad moderna. ¿Ok? Bien, el matrimonio. Cuando la sociedad instaura cualquier tipo de institución o de práctica social, lo que quiere hacer es encarnar, darle cuerpo a un conjunto de ideas. Ideas y valores que esa misma sociedad acepta como verdaderas. Por ejemplo, el matrimonio es una institución social que encarna determinados valores e ideas. ¿Cuáles pueden ser? ¿Qué cosa encarna la institución del matrimonio? ¿O qué permite realizar la institución del matrimonio? Sebastián, deja de gilear. ¿Qué cosa permite encarnar la institución del matrimonio? ¿Qué ideas o qué valores? ¿Por qué existe el matrimonio? ¿Ah? Ya, la idea de familia como algo positivo para la sociedad es algo que se puede realizar mediante la institución del matrimonio. ¿Ok? Y la familia en sí misma, ¿por qué es valiosa? O nuestra idea tradicional de familia. El matrimonio permite también, por ejemplo, encarnar esta idea romántica, ¿no? Muy moderna del amor. Si hay dos personas que se quieren, hombre y mujer, pues deben pasar el resto de la vida juntos, ¿no? El matrimonio responde a la realización de esa idea, ¿no? Además, en la sociedad moderna, una sociedad compleja que tiende a crecer, donde casi todas las relaciones son cada vez más difíciles de administrar, el matrimonio sirve para administrar muy bien la reproducción humana. Porque entonces la gente ya no empieza a reproducirse como animal con cualquiera y todo crece desproporcionadamente, sino que el matrimonio permite de alguna forma controlar de una manera más racional el proceso reproductivo de las personas. Las personas, con esto de un salto hacia Foucault, estarían más controladas gracias a la institución del matrimonio. Se puede saber cuántos hijos tiene una pareja, ¿no? Ya no es que cualquiera pueda, bueno, sí puede, ¿no? Pero digamos, oficialmente tener hijos por aquí y por allá, porque si no el matrimonio ya no tendría razón de ser, ¿no? La idea central es que el matrimonio, como un concepto o categoría social, al igual que cualquier otra categoría social, tiende a encarnarse en instituciones y prácticas, y la legitimidad y validez de esas instituciones y prácticas radica en que realizan ciertas ideas y valores que la sociedad considera como correctas. ¿Se entiende la idea? Entonces, la sociedad comienza a desarrollar y a generar ciertas valoraciones, a generar ciertos ideales, y paralelamente va buscando cómo encarnar e institucionalizar estos ideales para que se puedan cumplir. Porque si no hay una institución, si no hay prácticas sociales, estos ideales no se realizan. Y la idea es que se realicen, porque han sido aceptados como valiosos. ¿Perciben algo hegeliano allí?
Hegel diría que la sociedad acepta la verdad y la rectitud de la institución del matrimonio porque ésta corresponde a la perfección con una idea. Corresponde a la perfección con su concepto. El matrimonio no es solo un concepto, es también una institución. Y como institución forma parte de la realidad social. ¿Están de acuerdo? La realidad social también es realidad, ¿ok? No como decía Margaret Thatcher, que no existía la sociedad, solo individuos. No, la realidad social tiene un estatus ontológico al de la realidad natural, digamos, pero es algo distinto a los individuos que la componen. ¿Ok? La realidad social está compuesta normativamente, está construida normativamente, está compuesta en torno a normas, valores, reglas, costumbres, tradiciones. Tú puedes generar efectos en el mundo causados por ideas o por creencias o por leyes. ¿Okay? Si uno de ustedes cree que todos nosotros somos unos rojetes terroristas y en este momento, inspirado por esa idea, saca una metralleta y nos acribilla, esa creencia, ese principio, ha generado un efecto en el mundo. Entonces, alguna realidad tiene que tener también la realidad social, sus costumbres, normas y creencias. ¿Ok? Bien. El matrimonio es, pues, una institución. Y en tanto tal, constituye realidad. Y la validez de la institución del matrimonio radica en que supuestamente, para la gente de esa sociedad, está encarnando, en tanto institución, un determinado concepto de matrimonio. Hegel llama a la confluencia entre concepto y realidad, idea. Y la idea, dice Hegel, es lo verdadero. Y el sentido, en realidad, es muy fácil de captar. Una sociedad, y por supuesto que los individuos que conforman esa sociedad, creen que el matrimonio es algo verdadero, en el sentido práctico de algo correcto, que hay una verdad en el matrimonio, que es válido que existe el matrimonio, que está bien que existe el matrimonio. ¿Y de dónde viene esta validez del matrimonio? Hegel diría de la idea. ¿Y en qué medida? En que la idea es la correspondencia perfecta entre el concepto de matrimonio y la institución del matrimonio, o entre el concepto y la realidad. Esta correspondencia es lo que hace al matrimonio una idea, y al ser una idea es verdadero. Es decir, es algo correcto, algo legítimo, algo válido. Y ese es el estado actual de las cosas. Eso es, digamos, lo que aparece como verdad. Pero Hegel ya nos había advertido de que esto de acá, al ser un contenido de la conciencia, siempre puede ser no solamente algo que aparece como verdadero, sino también puede ser una mera apariencia. ¿Y en qué consiste su carácter de apariencia? Es decir, ¿en qué momento esta idea, asumida en un momento histórico por todos como verdadera e incontrovertible, puede llegar a dejar de ser verdadera? ¿Qué es lo que hace, qué creen ustedes, qué es lo que podría hacer que la gente deje de creer en la validez absoluta de esta institución? A ver, ahí está, es muy claro. Justamente la idea misma se cuestiona. Ya, ¿y cómo se cuestiona la idea? ¿Qué cosa es? Hay una relación aquí, ¿no? Hay dos términos
y hay una relación entre dos términos. Cuando la relación se modifica, es decir, cuando la sociedad empieza a percibir que estas dos cosas ya no corresponden o ya no se corresponden exactamente, ya no calzan a la perfección, entonces empieza a haber un resquebrajamiento de la idea. Porque la idea basa su validez en el hecho de que esta relación sea una adecuación perfecta. En el momento en que esta adecuación ya no es perfecta, la idea empieza a perder validez. Es allí donde la conciencia empieza a percibir que lo que creía que era verdadero, quizás no lo sea. Para seguir con el ejemplo. Con esto estoy tomando un poquito a Honneth también, que es un hegeliano, así que no estoy saliendo completamente de Hegel. La sociedad en un momento dado cree que esta correspondencia es perfecta y cree que el matrimonio está bien y lo defiende a toda costa y lo busca y la gente se casa y es feliz y tiene hijos, ¿ok? Pero de repente, dice Honneth, siguiendo a Hegel, empiezan a aparecer ciertas voces en la sociedad misma que nos alertan de que quizás esta correspondencia no sea tan exacta. Basándonos además en el supuesto de que nuestras creencias con respecto a determinados conceptos están en constante movimiento y que en consecuencia las instituciones son también algo que pues, es susceptible de cambio y no es eterno, como si se tratara de una realidad metafísica trascendental. ¿Ok? El trabajo de algunas conciencias en la sociedad, es decir, la experiencia de algunos individuos que luego se pueden agrupar en colectivos, empiezan poco a poco a hacer notar al resto de la sociedad de que en esta adecuación perfecta puede haber algún tipo de problema. Por ejemplo, empieza a haber un grupo de personas que considera que el concepto de matrimonio involucra a un hombre y una mujer. Pero ellos son dos hombres o dos mujeres. Y también se dan cuenta simultáneamente que el concepto de matrimonio tiene como una de sus virtudes que permite que la gente pase el resto de su vida con aquella persona a la que ama. Y permite también que las personas puedan llevar o realizar su vida de la manera en la que ella elijan. Estos dos últimos valores liberales, defendidos por toda sociedad liberal. Y ahí empieza a aparecer algo raro. El primer valor que defiende el matrimonio parece estar en contradicción con el segundo y con el tercero. Y eso es algo que comienza a ser percibido por aquellas personas que se sienten directamente afectadas por esa contradicción. ¿Cómo es posible que un mismo concepto esté formado por creencias contradictorias? Allí se genera una cierta disonancia dentro de nuestra conciencia. Nuestra conciencia no suele tolerar que sus contenidos con respecto a los mismos conceptos sean contradictorios. Uno no puede creer P y no P al mismo tiempo y en el mismo sentido. Algo tiene que estar mal. Estos grupos, entonces, comienzan a asociarse, a manifestar y a hacerle entender a la sociedad que en su definición de matrimonio hay un problema, hay una contradicción
normativa y cognitiva. Que este concepto ya no es un concepto que todos debamos aceptar sin más, porque se ha comenzado a mostrar como albergando valores que entran en contradicción. Este concepto tiene que alcanzar un nivel cognitivo más adecuado. Tiene que superar esta contradicción y alcanzar una consistencia interna que podría perfectamente ser descrita por Hegel como un mejor aprendizaje, como un progreso cognitivo. Cuando este concepto comienza a crecer y empieza a verse la posibilidad de que abarque a otros grupos sociales, se genera un excedente normativo. El concepto comienza a ser más grande que la institución que debe realizarlo. O en otras palabras, la institución, la realidad, ya no calza con el concepto. Frase que está casi textualmente en la introducción de la fenomenología del espíritu. La teoría del conocimiento anterior, dice Hegel, se basaba en el supuesto de que el concepto tenía que adecuarse a la realidad. Concepto de verdad como adecuación, que es conocido por nosotros como el punto de partida de muchas epistemologías modernas, ¿no? Hegel dice, no, el asunto está mal planteado. No se trata simplemente de que la conciencia se adecúe al objeto mediante además un criterio externo trascendente. Se trata de otra cosa. La experiencia de la conciencia funciona de otra manera, ¿no? Es más bien el concepto el que empieza a hacer notar de que la realidad ya no le corresponde, de que la realidad, va a decir Hegel en la filosofía del derecho, le ha sido infiel, le ha devenido infiel. Por lo tanto, la realidad tiene que ser transformada para corresponder mejor con aquello que supuestamente está realizando. Si nosotros actualmente insistimos en mantener una institución de matrimonio que corresponde a una idea tradicional, a un concepto tradicional de matrimonio, estamos incurriendo y sosteniendo una contradicción. Estamos cayendo en una actitud que literalmente se puede denominar conservadora. Porque queremos conservar la realidad a pesar de que hay suficiente evidencia de que esta realidad ya no se ajusta a un desarrollo cognitivo que ha ido en otra dirección. Desarrollo cognitivo que además ha sido posible gracias a la participación de los afectados por la anterior configuración cognitiva. Es decir, por el anterior concepto de matrimonio que resulta que está quedando chico. Lo que debería pasar entonces, podría tranquilamente decir Hegel, aunque no lo dijo, lo que debería pasar es que la institución, en primera instancia, que la institución del matrimonio se modifique de tal manera que se haga más adecuada al concepto nuevo de matrimonio, es decir, que sirva auténticamente para realizar este concepto de matrimonio, incluyendo a los nuevos grupos sociales, y no que haga lo que está haciendo hasta el momento, que es más bien obstaculizar la realización del concepto. Una realidad nunca, y ese es un presupuesto de la teoría crítica, nunca puede obstaculizar la realización de un valor que ya ha sido aceptado por una sociedad como legítimo. Una vez que un valor social, que una categoría social, que un concepto social ha empezado a ser vigente, cognitivamente pensable y aceptado cada vez más por la participación de grupos sociales que se sentían afectados por la anterior forma de pensar, la transformación social es imparable.
Porque no aceptar la transformación social implica obstaculizar a la mala el proceso de realización de ese nuevo concepto. Pero eso no es lo más grave. Lo más grave es que normalmente la institución antigua sigue insistiendo en que está ayudando a realizar este concepto. Porque no se da cuenta de que el concepto ya se está modificando. Entonces, insiste en que ella es la única que puede ayudar a realizar ese concepto, sin darse cuenta de que lo único que está haciendo es obstaculizar esa realización. Eso es lo que se llama una contradicción normativa. Cuando una institución, lejos de realizar el concepto que dice que está encarnando, obstaculiza esta realización y no lo acepta. Y esa, por supuesto, es la actitud dogmática de la que permanentemente nos habla Hegel en la fenomenología. Actitud que opone esa insistencia de permanecer en el actual saber y que Hegel contrapone a la actitud escéptica, a la actitud auténticamente filosófica, que es la actitud que tiende a superar estas contradicciones y a aceptar un verdadero aprendizaje tanto en la conciencia como social. A la teoría crítica le encantó esta idea, como se pueden imaginar, ¿no? Porque esta forma de modificar, de transformar la realidad social, no necesitaba de un criterio trascendente. ¿Dónde está el criterio para cuestionar la realidad aquí? ¿De dónde ha salido? El criterio que permite criticar y transformar, que eran dos cosas que decíamos que iban de la mano. ¿Dónde está el criterio aquí? Es un criterio inmanente. ¿Por qué es un criterio inmanente? ¿En qué consiste su inmanencia? Parte de la propia conciencia, como Hegel quería, ¿no? Es un criterio que lo que ha hecho es aprovechar el potencial de contradicción que es inherente a toda sociedad. Toda sociedad potencialmente alberga contradicciones latentes que en algún momento, gracias a la participación de los grupos sociales afectados, que son aquellos que tienen un privilegio epistémico, porque son los primeros en percibirlas, y los que tienen además la tarea de hacérselo saber al resto de la sociedad, ¿no? Gracias a ese potencial, a esas potenciales o latentes contradicciones, es que puede haber una transformación social desde adentro. Para haber una transformación social, precedida por supuesto por una crítica social, eso es lo que dice la Escuela de Frankfurt, tenemos que hacer un trabajo de descubrimiento de estas contradicciones inherentes a la propia sociedad. Porque la crítica va a ser posible gracias a la percepción de una inadecuación entre lo que creemos que es verdadero, correcto o legítimo y lo que resulta que realmente lo es. Pero para evaluar esta falta de correspondencia no necesitamos tener un mecanismo exterior, no necesitamos una herramienta externa, como criticaba Hegel, sino que ese criterio va a ser reconstruido desde dentro de la misma sociedad. Que eso es lo que se llama hacer crítica inmanente. Sí. Considerando lo que mencionas sobre este privilegio epistémico, y creo que entiendo la relación con la autoconciencia de Hegel, a la experiencia de que la conciencia tiene que ir sobre sí misma, me pregunto sobre el caso que mencionaste al inicio de cuando nosotros tenemos la noticia, digamos, de, no sé, una comunidad musulmana en la cual, no sé, le tiraron ácido a una mujer. En ese caso, digamos, nosotros podemos hacer un ejercicio de crítica, o sea, ¿ahí aplica la crítica inmanente o es que siempre se queda, digamos, o sea, siempre es para los que tienen privilegio epistémico porque están dentro de esa sociedad? Sí, en principio,
A ver, la teoría crítica, la Escuela de Frankfurt fue pensada para criticar a la sociedad occidental y sus problemas. Entonces, lo primero que te diría es que sí, la crítica, para ser efectiva y para cumplir con sus propósitos, tiene siempre que ser una crítica inmanente, y para ser crítica inmanente tiene que ser, en principio, llevada a cabo por los propios afectados, justamente en virtud de este privilegio epistémico que ellos tienen. La teoría crítica, en tanto teoría, lo que hace es un poco hacer lo que yo estoy haciendo ahora, que es mostrar, como Hegel también, la estructura dentro de la cual es posible la crítica, ¿no? Y explicar cómo esta crítica tiene un rol importante para modificar ciertos componentes de la realidad. No puede hacer más. O sea, por un lado, la teoría crítica, ella misma, a menos que los teóricos críticos sean además activistas, no puede ella misma tener una posición normativa frente al estado actual de las cosas y criticarlo, porque entonces eso implicaría tener un criterio externo. La teoría crítica lo que hace es guiar un poco o acompañar los procesos reales y sociales de crítica social. Y por otro lado, esta crítica social, es un poco la premisa, tiene necesariamente, para ser efectiva, que realizarse desde dentro, y desde dentro significa por los propios agentes que son objeto de, o que perciben su situación como una situación de injusticia o de opresión o de lo que fuera, ¿no? Sí. Un teórico crítico que no está dentro, digamos, de esta sociedad o cultura, ¿puede guiar, digamos, a las personas que existen? En principio se puede, porque lo que hace la teoría crítica, como queda expresado con bastante claridad en el libro este de Axel Honneth, El derecho de la libertad, lo que hace la teoría crítica es una reconstrucción normativa de los principios sobre los cuales se funda una sociedad, no importa cuál sociedad, ¿no? Y parte además del supuesto de que toda sociedad se sostiene, o sus instituciones y prácticas se sostienen sobre ciertos valores compartidos. Y que además estas instituciones tienen la función de realizar estos valores. Y que eventualmente toda sociedad puede albergar contradicciones. Y eso, el hecho de albergar contradicciones y la tendencia de las personas a superar las contradicciones buscando cierta consistencia, es algo que puede ser común a cualquier tipo de sociedad en principio, ¿no? Entonces, un teórico crítico no necesariamente tiene que hacer teoría crítica de la sociedad moderna, sino que podría también hacer una reconstrucción normativa de otra sociedad, de manera tal que le ofrezca algunos recursos de crítica a los miembros de esa sociedad. Pero siempre y cuando la crítica, digamos, sustantiva, de primer orden, la lleven a cabo los propios involucrados, ¿no? Eso es lo que te podría decir.